Hola a todos, espero que estéis bien y vamos a comenzar con el siguiente vídeo. En este vídeo vamos a tratar de explicar tres apartados. El apartado 5 que lo tenemos aquí, tipos de bienes, el apartado 6, normas sociales, legales y morales, y el apartado 7, que ya es el penúltimo de este tema 12, que son los tipos de ética. Bueno, os digo así muy en general que se va a tratar en cada apartado antes de verlo de manera más concreta. En el apartado 5, tipos de bienes, simplemente vamos a distinguir entre tres clases. Bueno, como sabemos que la ética, la moral, que hemos explicado en el apartado anterior, trata al fin y al cabo sobre el bien y el mal, ¿no? Entonces aquí en este apartado lo que vamos a hacer es distinguir entre tres tipos principales de bienes, ¿no? O el que sería el bien útil, el bien deleitable y el que sería el más importante de todos, el que más le interesa a la ética, que es el bien honesto. ¿Vale? Y vamos a ver de qué va. Después, el apartado 6, pues como bien dice el título, simplemente vamos a entender cómo funcionan tres tipos o clases de normas, las sociales, las legales y las morales, ¿no? Hacemos una distinción de tres tipos de normas para quedarnos pues, con las normas morales, que son las que nos interesan. Igual que en el apartado anterior nos quedábamos con el bien honesto, que es el que interesa la ética. Y por último, estos dos apartados, que el 5 y el 6, son bastante sencillos. Vamos a ir bastante rápido por ellos. Y después el último, que se titula tipos de ética, en realidad no nos va a explicar distintos tipos de ética. Eso lo veremos en el tema siguiente, en el tema 13, los distintos tipos que hay de ética. Aquí lo que vamos a ver son tres clasificaciones distintas que podemos hacer para agrupar las clases de ética que hay. La primera clasificación dividirá todos los tipos de ética que hay en relativismos y objetivismos, es decir, éticas relativistas y éticas objetivistas. La segunda distinción lo que hará es dividir las éticas en éticas materiales y en éticas formales. Todo esto no os preocupéis que vamos a ver despacio lo que es. Este apartado es el que quizás sea un poco más complejo. Y la última clasificación que tenemos que podemos hacer de las teorías éticas es entre éticas de la felicidad y éticas de la justicia o el deber, ¿no? Son tres formas de organizar todos los tipos de ética que hay, todas las reflexiones que hay sobre el bien y el mal, sobre la manera adecuada de vivir, de actuar, de, de ejercer nuestra acción en el mundo, ¿no? Pues puede agruparse de estas tres maneras posibles, ¿no? Luego ya sí que tendríamos lo que os digo que contaremos en el tema 13, que son cada una de las teorías éticas, ¿no? Eh, éticas deontológicas, ética de epicureísmo, no sé, muchísimos tipos que hay, ¿vale? Pero aquí solo tenemos tres posibles clasificaciones. Pues vamos con ello, vamos a comenzar. El apartado 5, tipos de bienes. Voy a seguir el método que seguía en los vídeos anteriores. Voy a ir leyendo y lo que vea complicado lo explico mejor. Como hemos dicho, a la moral como contenido resultan serles relevantes aquellas acciones que tienen que ver con el bien o el mal, que a nosotros, a otros o al medio se causa. Es claro entonces que a la moral le interesa el bien y el mal, y por tanto, esto forma parte de su realidad. Es decir, ¿de qué hablamos cuando hablamos de ética o moral? Pues básicamente, del bien y el mal, ¿no? La ética consiste en distinguir entre el bien y el mal. Tradicionalmente se ha dicho que el bien es aquello que los entes apetecen, ¿no? El bien es aquello que las cosas, que los seres desean, básicamente, ¿no? Que los entes apetecen. Es bueno entonces aquello que deseamos. Tenemos que tener en cuenta, además, que deseamos con dos tipos de apetitos. Aquí ya empieza la primera distinción, ¿no? Apetito sensible y apetito racional. Esto tenemos que tenerlo claro. Lo voy a explicar ahora después, pero quiero que estéis atentos. El apetito sensible es el equivalente genuino del deseo sensible. Nos falta un el. El apetito sensible es el equivalente genuino del deseo sensible. Y lo compartimos con el animal. El apetito racional es la voluntad, que quiere en tanto que la razón representa algo como lo que es preferible. Bueno, digamos que el apetito sensible es básicamente todo lo que implica nuestros deseos sensoriales, sensibles, que tienen que ver con nuestro organismo como animales, ¿no? El apetito, el sueño, todo esto, ¿no? Sin embargo, el apetito racional es distinto, ¿no? Es nuestra voluntad, es lo que yo racionalmente quiero.
es lo que se presenta como deseable desde el punto de vista de mi razón. Y aquí tenemos un ejemplo muy bueno para distinguirlo, ¿no? Si a mí me encantan los dulces y mi apetito sensible mm, tiene como objeto de deseo un pastel, ¿no? Querer comérmelo, ¿no? Esto puede estar en contra de mi apetito racional, porque quizás racionalmente yo sé que no me sientan bien los dulces o que me engordan o que dañan mi salud, ¿no? Entonces aquí tendríamos un choque entre el apetito sensible y el apetito racional. Creo que nos ayuda a distinguir este ejemplo. Vale, una vez entendido esto, la diferencia entre apetito sensible y apetito racional, ¿no? Que es la primera cosa importante, primera distinción importante que teníamos en este punto, ahora vamos a ver los tres tipos de bienes que os decía antes. ¿Veis? En relación con ellos, los bienes pueden distinguirse en tres tipos. Primer tipo de bien, lo que se conoce como bien útil. En realidad, el bien útil no es más que eh, un, un paso, un primer escalón para llegar a otro lugar, ¿no? Es algo que nos permite llegar a otra cosa, ¿no? Entonces, lo queremos porque obteniéndolo conseguimos otra cosa que también queremos. Un ejemplo aquí estupendo, bueno, dos ejemplos. Tenemos el dinero, ¿no? ¿Quién quiere el dinero por el dinero en sí mismo? El dinero es un trozo de papel, un pedazo de metal. Nadie necesita el dinero por el dinero en sí mismo. No. El dinero es un medio, es un bien útil. Es un medio que deseamos para tener otra cosa, ¿no? Yo quiero el dinero, pues, para comprarme una bicicleta, una casa, lo que sea, ¿no? Entonces es un medio, no es un bien en sí mismo. Em, Otro ejemplo, aquí lo tenéis, el medicamento. Pues el medicamento en sí no nos aporta nada, ¿no? El medicamento es un medio para recobrar la salud, ¿no? Para obtener la salud. Pero en sí mismo el medicamento, si alguien está sano, no va a desear un medicamento, ¿vale? Es un medio para alcanzar otra cosa. Vamos con el segundo tipo de bien, bien deleitable. Este ya no es un medio en sí mismo, sino que sería un fin en sí mismo, pero un fin en sí mismo que tiene que ver con el deleite, como implica la palabra, ¿no? Con la complacencia, con el disfrute, con el mero disfrute, nada más. No queremos eso porque nos lo va a llevar a otra cosa, no, queremos eso por el disfrute y la dicha que sentimos al tener eso, ¿no? Lo leemos aquí. Aquello que deseamos porque su posesión nos complace y da gozo por ello mismo. La comida que degustamos con placer, ¿no? La música que escuchamos, deleitándonos, la belleza que contemplamos con dicha, ¿no? Estos son ejemplos que nos hacen ver a qué llamamos bien deleitable. Creo que este se puede entender bien, ¿no? En contraposición al bien útil. Este ya no es un medio, sino que es un fin en sí mismo. Queremos algo, ¿no? Queremos poseer ese bien por su simple disfrute, no para otra cosa, como era el caso anterior. Vamos con el último y con el que más nos interesa. Es el bien honesto. Es el que más interesa a la ética y a la moral. Se trata de aquello que queremos por sí mismo, ¿no? Es igual que en el caso anterior, el bien deleitable. Aquí también tenemos un bien que queremos por sí mismo, que no es un medio para otra cosa, ¿no? Pero seguimos un poco más. Que nos hace reconocer su valor en sí, al margen de que satisfaga o no nuestros deseos sensibles o nuestros intereses. Aquí ya está la principal diferenciación entre los otros dos anteriores. Me da igual que no satisfaga mis deseos, ya sean racionales o sensibles. Yo sé reconocer en este bien algo, algo valioso, ¿vale? Algo que tiene valor en sí mismo. Vamos a ver de qué estamos hablando ahora. Un ejemplo. Decir la verdad ante un tribunal. Por mal que le vaya a quien lo dice, es un ejemplo de bien honesto. Devolver lo que hemos robado, por indeseable que nos parezca, para nuestro interés y egoísmo personal, es un bien honesto. Vale, explicamos un poquito este ejemplo. Decir la verdad ante un tribunal. Imaginaros que somos culpables, ¿no? Para nuestro interés personal, ¿no? Para los otros dos tipos de bienes anteriores, ¿no? El bien útil, ¿no? O el bien deleitable, tendría más que ver el no decir la verdad, ¿no? Sí, para protegerme a mí y para que no me culpen por el delito que he cometido y para que no tenga que pagar, pues con multa, con pena de cárcel, con lo que sea, ¿no? Eso sería lo que a mí me interesa como bien útil, por ejemplo, ¿no? O como bien deleitable. Pero, como bien honesto, podemos observar que decir la verdad ante un tribunal, que ser honestos, tiene un valor en sí mismo, ¿no? Al margen de que a mí me satisfaga o no.
Entonces, este sería un ejemplo de uso de bien honesto. Otro ejemplo, pues ya lo veis, que hemos robado y admitirlo y devolverlo, ¿no? Por ejemplo, la honestidad. Pues esto es lo que le interesa también a la ética, sobre todo, de los tres tipos de bienes, sobre todo va a interesar este. Aquí lo tenéis. Vale, muy bien, pues vamos ahora con el segundo punto, con el apartado 6, normas sociales, legales y morales. Podemos distinguir entre enunciados descriptivos que enuncian hechos, ¿no? Los enunciados descriptivos lo que hacen es describir una situación o un hecho, algo que ha ocurrido. Y enunciados prescriptivos. Estos nos van a interesar cuando hablamos de normas, ¿no? Las normas son un tipo de enunciado prescriptivo. ¿Por qué? Porque prescriben algo, porque ordenan algo. Nos dan una instrucción sobre algo para realizar algo o dejar de hacerlo, ¿no? Y enunciados prescriptivos que mandan acciones o las prohíben. Esto es fundamentalmente lo que hacen. Son órdenes que o bien nos prohíben o bien nos obligan. Estas son las normas. Y las normas se formulan como deberes. Podemos distinguir tres grandes grupos de normas que dan título a este apartado. La primera de ellas son las normas sociales. Estas son simplemente fruto de la... tienen que ver con la educación, con la cortesía y dependen de la cultura y el lugar donde hemos nacido. Son convenciones sociales, son acuerdos, como por ejemplo debes comer con la boca cerrada o no sé, en la manera que tenemos de vestir, de saludar. Todo esto son normas sociales. ¿Veis? Aquí lo pone. Las normas sociales son válidas para un grupo humano y no para otro. No hay las mismas normas sociales aquí que en Japón. Aquí saludamos o dándonos 2 besos o con la mano. En Japón se inclinan. Y su incumplimiento conlleva rechazo social. Claro, si actúas al margen de las normas sociales y no saludas como todo el mundo saluda, no vistes como más o menos todos visten, no ni siquiera hablas como la gente habla, pues va a haber riesgo de exclusión, de rechazo social, claro. Pero bueno, básicamente estas son las normas sociales. Son convenciones que se dan en un determinado grupo humano. Una cierta manera de actuar que sea acordado, bien sea por tradición, por educación, por costumbre. Vale, vamos con las normas legales. Bueno, estas son muy fáciles, como el propio nombre indica, pues son aquellas que están expresadas en las distintas legislaciones, en los distintos códigos. En lo que vemos en el Código Penal, en el Código Civil, en la Constitución, ¿no? En nuestro país, pues son normas legales, todo lo que tiene que ver con leyes que o bien nos ordenan o bien nos prohíben ciertas acciones. Saltarse estas normas, conlleva la posibilidad de una sanción, ¿no? Hay una multa, una sanción o, dependiendo del tipo que sea, pues de mayor gravedad o de menos, que está cuantificada o delimitada con precisión, siempre. El código de circulación, también, ¿no? El código de tráfico, el código penal, el reglamento para un juego, etcétera, son ejemplos de normas legales. En el caso de las leyes que regulan la convivencia en un Estado, hallamos su fundamento en los acuerdos parlamentarios. Claro, podemos preguntarnos, vale, ¿y cuál es su fundamento? ¿De dónde nos sacamos estas normas legales? Pues, ¿no? En el caso de que tengamos un Estado democrático, ¿no? Pues es fruto de los acuerdos parlamentarios, ¿no? De las discusiones del Parlamento y las leyes que se han aprobado o no, de los decretos de un gobierno, de la jurisprudencia previa, es decir, de las leyes que ya había previamente, en las que podemos basar también las leyes que hagamos nuevas. Y también a veces son fruto de la moralidad, ¿no? De las costumbres, tradiciones de un país en concreto, ¿no? Que, que puede permitir ciertas leyes o no. Las normas legales mandan solo a aquellos que se encuentran bajo su jurisdicción. Obviamente, si tenemos una norma, una ley en España, pero no está en otro país del mundo, pues una vez que salgamos de España, no va a tener ningún tipo de jurisdicción sobre nosotros. Tanto las normas sociales, las primeras, como las normas legales, son fruto de la convención, ¿no? La convención es el acuerdo. O al menos debemos decir que sin el acuerdo no hay normas sociales ni legales. Vale. Claro, si se trata de una imposición de algo que no se ha acordado, no podemos hablar de normas sociales ni legales. Siempre estas dos son fruto del acuerdo. Sin embargo, veis que sean convencionales no significa que sean arbitrarias. Es decir, que no son azarosas, no se han puesto al azar o caprichosamente. No,
sino que siendo convencionales se ha llegado a un acuerdo y a partir de ahí, o sea, con cierto criterio, sea el que sea, se ha llegado a la norma. Vamos con las últimas y las que más nos interesan. Normas morales. Las normas morales son aquellas que obligan en conciencia y se expresan como mandatos incondicionales. No serían fruto de la convención y tendrían la pretensión de valer de un modo universal. Un ejemplo es, he de hacer el bien y evitar el mal. O debo decir la verdad, debo cumplir mis compromisos, no debo culpar a inocente. Hay muchísimos ejemplos. Vale, aquí con qué nos tenemos que quedar. Las normas morales para distinguirlas de las normas legales y de las sociales. Decíamos que las anteriores eran convenciones, ¿no? Acuerdos a los que se llegaban, ¿no? Estas no son ningún tipo de acuerdo. Estas son mandatos incondicionales. No son frutos de una convención. Simplemente digamos que tienen pretensión de objetividad. Pretenden ser, además, universales, ¿vale? Para todo momento, para toda época, para toda situación, ¿no? Si nos centramos en algo, ¿no? He de hacer el bien y evitar el mal. Eso no es algo que pueda cuestionarse, ¿no? O que pueda ponerse alguna condición. Bueno, he de hacer el bien y evitar el mal, pero en este caso, que me beneficia más hacer el mal, pues voy a hacer el mal, no pasa nada. No. Las normas morales son incondicionales. Y universales, como hemos dicho. Y esta es la diferencia principal con los dos tipos anteriores de campos normativos. Pregunta, ¿cuál es el fundamento de las normas morales? ¿No? Si en las normas legales decíamos que el fundamento era, pues a lo mejor las discusiones parlamentarias y cómo a partir de ahí, ¿no? Se acordaba una ley. Pues en el caso de las normas morales se ha puesto como fundamento distintos orígenes. Algunos filósofos han puesto como fundamento a Dios, algún tipo de divinidad. Otros, la naturaleza humana, por cómo es el ser humano, ¿no? Pues debe actuar de esta manera y no de otra. O la propia razón, ¿no? Como por ejemplo el filósofo Immanuel Kant, quien decía que el imperativo categórico, que es la principal regla moral, la única que él utiliza, proviene de un uso adecuado de la razón. Vale. Y bueno, obviamente hay quien niega que existan tales normas morales. Eso se llama el relativismo moral, ¿no? Que no hay ningún tipo de norma universal, sino que las normas morales son también pues acuerdos que duran un tiempo hasta que la sociedad cambia o hasta que se decide que no son útiles. Ya. Vale. Bueno, pues después de esto del apartado 5 y el 6, que creo que son bastante comprensibles, vamos con el último que vamos a explicar hoy, el apartado 7. Tipos de ética, que como ya os he dicho, en realidad no se va a hablar de diferentes tipos de ética, sino que se va a hablar de 3 tipos distintos de clasificación de la ética. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer una triple división utilizando 3 criterios, ¿no? 3 criterios que vamos a ver. El primero de ellos divide las éticas entre aquellas que consideran que hay acciones buenas o malas en sí mismas, de un modo objetivo, y aquellas que consideran que la bondad o la maldad de las acciones siempre es relativa. Se trata del objetivismo y del relativismo moral. Vale, este es el primer tipo de clasificación, ¿no? El primer criterio es este, entre la relatividad o la objetividad de las normas morales, ¿no? Y así tenemos, pues, éticas relativistas o éticas objetivistas, ¿no? Los relativismos más usuales son estos dos tipos. El relativismo social, que dice lo siguiente, dice, lo que es bueno o malo depende siempre de la sociedad de que se trate. No, las normas morales, el bien y el mal es relativo. ¿Y de qué depende? ¿Es relativo a qué? Pues a la sociedad en la que viva, a la sociedad en la que te hayas criado, a la sociedad en la que estés, ¿no? Básicamente eso es lo que nos dice el relativismo moral. Así, es bueno en algunas sociedades encerrar y aislar a las mujeres cuando tienen la primera menstruación, y es malo en otras sociedades. No podemos designar como buena ni mala de un modo general acción ninguna, pues sería como pretender decir que coger el balón con la mano es bueno o malo de un modo general. Lo cierto es, dicen estos relativistas, que es bueno cogerlo en el baloncesto, por ejemplo, pero malo en el fútbol, si no es el portero. Bueno, más allá del ejemplo, aquí lo que vemos son los argumentos del relativismo social, que dice que no hay normas universales, no hay normas
totalmente universales y objetivas, sino que dependiendo de la sociedad en la que nos encontremos, tendremos unas normas u otras, sí que hay que aceptarlo. Es como, ¿no? El ejemplo que nos pone aquí del balón. Vale, ¿se puede coger el balón con la mano o no? Pues depende, ¿no? Depende de en qué deporte estés. Si estás en el balonmano o en el baloncesto, pues sí, se pueden coger con la mano. Si estás en el fútbol, pues no, a no ser que seas el portero. Entonces lo mismo ocurre con las normas morales. Si estás en cierto tipo de sociedad, resulta que este ejemplo que poníamos aquí, ¿no? Encerrar y aislar a las mujeres cuando tienen la primera menstruación es bueno en esa sociedad. Sin embargo, si estás en otro tipo de sociedades, será malo, ¿no? Aquí ya veréis vosotros lo que pensáis. Pero bueno, los relativismos son peligrosos y concretamente, pues el relativismo social, pues ya lo veis, ¿no? Dependiendo de qué sociedad estemos, podemos aceptar casi cualquier cosa como buena. En fin. Vamos con el relativismo subjetivista. ¿De qué dependerá? Fijaros simplemente, antes de leerlo, fijaros solamente en el concepto. Estamos hablando de relativismo, ¿no? Que es que las normas sociales son relativas, pero ahora no son relativas a una sociedad. Ahora son relativas a subjetivistas, a un sujeto, ¿no? A la persona en concreto, a la persona individual. Lo leemos aquí. Lo que es bueno o malo es medido por el sujeto individual. Uno de los tipos de relativismo subjetivista es el emotivismo moral. Esta ética dice que lo que yo siento como bueno es bueno por ello y que lo que yo siento como malo es malo por ello. Algo así como cuando sobre un plato decimos que está rico porque nos gusta o está malo porque nos desagrada. Vale, ya lo veis. A ver, ahora primero más en general. La descripción del relativismo subjetivista se puede definir como que lo bueno o malo depende de mí. Depende de mi visión particular como sujeto individual. ¿Vale? Luego hay un tipo concreto, que nos pone aquí de ejemplo, de relativismo subjetivista. Hay un tipo concreto, que es el que defiende, por ejemplo, el filósofo David Hume, que es el emotivismo moral, ¿no? Emotivismo, ¿no? Lo emotivo, lo que hace que se despierte mi sensibilidad, ¿no? Entonces, ¿qué diría el emotivismo moral? Pues que lo que me provoca desagrado, lo que me resulta desagradable, lo que me resulta horroroso o displaciente, es malo. Y lo bueno, ¿qué será? Pues lo que me provoca agrado, lo que me provoca placer, lo que veo como algo agradable, ¿no? Si yo veo agredir, que veo que están agrediendo a una persona, pues lo más normal, ¿no? Es que eso me provoque desagrado, ¿no? Entonces diré que eso es una acción que no está bien, ¿no? Que eso es una acción inmoral. Sin embargo, si veo lo contrario, si veo otra persona que llega en ese momento o si veo que llegan unos policías para separar a esas personas que están agrediendo a esa primera persona, entonces eso me provocará una sensación agradable respecto a la situación anterior, por lo cual podré decir que eso es un bien moral. ¿Veis? Bueno, el caso es que depende de cómo a mí me siente. No de la razón, sino de, de las pasiones, de la sensibilidad, de lo que yo sienta respecto a eso. Vale. Y esto hablando del relativismo, de los tipos de relativismo, el social y el subjetivista, que son los que hemos visto. Pero esta primera clasificación oponía los relativismos, las éticas relativistas, a las éticas objetivistas, ¿no? Ya vemos que las éticas relativistas dicen que el bien y el mal depende de algo en concreto, ya sea de la sociedad o del sujeto, ¿no? Es decir, no hay un bien, no hay algo que esté bien absolutamente, de manera universal. ¿Matar está bien? ¿Está mal? Pues las éticas relativistas te dirán que depende, ¿vale? Y dependiendo de qué dependa, estaremos en un tipo o en otro. Ahora, vamos con las éticas objetivistas, ¿no? O el objetivismo moral. Este sostiene que hay acciones que en sí mismas son buenas o malas. Ya no hay discusión, no hay un depende, no. O matar está bien o matar está mal. Por ejemplo, castigar a un inocente es moralmente reprobable. Es malo. Y lo es no porque tal o cual sociedad así lo considere o porque nos disguste sentimentalmente, sino porque lo es en sí mismo. Por eso, después, a muchas sociedades al menos les parece malo, o por eso nos desagrada. En resumen, el objetivismo moral nos va a decir que las acciones son buenas o malas en sí mismas. No dependen ni de la sociedad, ni del tiempo, ni de la situación, ni nada.
la esclavitud es algo deplorable, es algo malo, por ejemplo, ¿no? Y me da igual que que en el Imperio Romano estuviese totalmente extendida y aprobada, ¿vale? Es algo que va más allá del tiempo y del espacio, ¿no? Si yo digo que algo, eh, si el objetivo moral dice que una acción es buena universalmente, en todo tiempo, en todo lugar. Y decimos que es mala, pues igualmente, es mala universalmente, de manera objetiva, ¿vale? Entonces, castigar a un inocente, por ejemplo, decimos que es malo universalmente. Da igual que estés aquí en España, que estés en Zimbabue, da igual donde estés. Castigar a un inocente sería un ejemplo, ¿no?, de mala opción. Vale. Creo que esto se ha entendido. Vamos, esta es la primera clasificación que hemos hecho de los tipos de ética, ¿no? Vamos con el segundo tipo. La segunda manera de dividir las éticas es la que usa como criterio el tipo de mandatos o normas que tal ética establece. De este modo, clasifica las éticas en éticas materiales y éticas formales. Vale, esta es la segunda división. Por un lado, éticas materiales, por otro lado, éticas formales. ¿Qué son las éticas materiales? Pues prescriben normas con contenidos, mientras que las éticas formales usan imperativos que solo obligan a que nuestro querer pueda cobrar una determinada forma. Vale, simplemente las éticas materiales nos van a concretar aquellos casos en los que ciertas acciones están bien o están mal, ¿vale? Nos dan contenidos concretos de cómo actuar concretamente, ¿no? Las éticas formales no. Las éticas formales nos dan un esquema básico, quizás una norma muy general, y a partir de ahí, pues en las distintas situaciones tenemos que aplicarlo nosotros, ¿vale? Pero no nos da un contenido específico para cada una de las situaciones, ¿no? Como en las éticas materiales. Ahora vamos poco a poco, a ver si lo entendemos. Ética material, ¿no? Un ejemplo de ética material sería la de Epicuro. ¿Recordáis el epicureísmo, ¿no? Que que trataba de la búsqueda del placer. Bueno, nos decía, manda a buscar el placer y evitar el dolor, ¿no? La ética de Epicuro. O la de Tomás de Aquino, porque me manda a cuidar de mis descendientes, por ejemplo, ¿vale? ¿Veis? Hay contenidos concretos de las éticas materiales, ¿no? Hay una materia, hay un contenido concreto, ¿no? Con el que, con el que nos guían a la acción este tipo de filósofos, ¿no?, que siguen este tipo de éticas materiales. En el caso de Epicuro, ¿no?, me ordena, me manda a buscar el placer y evitar el dolor. En el caso de Tomás de Aquino, pues muchas cosas más, pero entre ellas, ¿no?, pues cuidar de mis descendientes. Pero tenemos el caso contrario, tenemos las éticas formales, como el caso de la ética kantiana, la ética de Kant, donde donde el único imperativo que tiene es el famoso imperativo categórico, ¿no? Que nos dice, él lo denuncia así, dice, actúa de tal manera que la máxima de tu voluntad pueda ser siempre, pueda actuar siempre como bien universal, ¿no? No manda contenido alguno, sino tan solo que es obligatorio que lo que vamos a hacer pueda cobrar la forma de una ley universal. Es decir, Kant no te dice, como te decía Tomás de Aquino o Epicuro, pues mira, tienes que actuar de esta manera y de esta manera concreta, ¿no? Evita el dolor, perdón, y busca el placer, ¿no? O como Tomás de Aquino, cuida de tus descendientes. No. Kant simplemente nos dice que lo que vayas a hacer, actúa de tal forma que lo que vayas a hacer pueda cobrar la forma de una ley universal. Es decir, que cada acción tuya, imagínate que eso fuera una ley en todo el universo. ¿Querrías ese mundo? ¿No? Y a partir de ahí, en cada situación, ya tú decides en concreto qué hacer, ¿no? Pues a ver, yo veo que están agrediendo a una persona inocente, ¿no? Y pienso, vale, la ética formal de Kant, la ética kantiana, ¿qué me decía? Pues que actúe de tal forma que, que lo que haga pueda ser una ley universal, ¿no? Me gustaría que fuese una ley universal que yo hiciese la vista gorda, que dejase que maltratasen a esa persona y seguir adelante. Me gustaría que esa ley lo aplicaran conmigo, esa norma la aplicaran conmigo también, que lo aplicaran con todo el mundo, con mis padres, con mis hijos, con todo el mundo. No, obviamente no. Pero eso es algo que no se me da como contenido, ¿no? Se me da formalmente, se me da esta norma formal, abstracta,
que yo voy a concretar, ¿no? Cuyo contenido voy a concretar después en las diferentes acciones. ¿Vale? Bueno, vamos a ir acabando, que ya este vídeo se nos ha alargado mucho. Vamos a concluir por aquí. Espero que se haya distinguido bien entre éticas materiales y éticas formales. La última distinción de todas sería clasificar las éticas en éticas de la felicidad y en éticas de la justicia o el deber, ¿no? Este sería el tercer modo de dividir las éticas, que va a tender a lo que más le preocupa a los diferentes tipos de ética, ¿no? Hay unas éticas más preocupadas por la felicidad, que dicen que el fin último del ser humano ha de ser la felicidad, y el cómo lo consigamos ya es otro asunto, ¿no? Ahí estaremos en los distintos tipos de ética. Pero estaría dentro del grupo de la felicidad. ¿Por qué? Porque busca la felicidad de una u otra manera. Y luego tendríamos otras éticas que se oponen a estas, que son las que, más allá de la felicidad, buscan la justicia o el deber, ¿no? La ética de Aristóteles sería un buen ejemplo de una ética de la felicidad, ¿no? Porque busca la felicidad. También la ética de Tomás de Aquino creería que la cuestión más importante para la vida moral es obtener la dicha integral. Bueno, la felicidad también, ¿no? Pero tenemos aquí Kant, ¿no? Que aparte de ser un ejemplo de ética formal, también su ética podemos clasificarla como ética de la justicia o del deber, ¿no? Porque pensaba que la cuestión de la felicidad no era un asunto tan central ni en la moral ni en la ética. No hemos nacido para ser felices, decía, sino para merecer la felicidad. Por tanto, la moral y la ética tienen que ver, primera y fundamentalmente, con obligaciones y deberes, cuyo cumplimiento nos haría después, en todo caso, mereceros de la felicidad. Vale. Diréis que es raro, ¿no? Lo normal es que no ética, las éticas nos dicen cómo hemos de actuar, ¿no? Cómo hemos de... qué acciones son buenas y qué acciones son malas, pero normalmente, ¿cuál es el fin? ¿A qué nos encamina? Pues a la vida feliz, ¿no? A cómo vivir de manera feliz. Y para ello nos dicen, pues mira, mejor que busques el placer y que evites el dolor, ¿no? Nos dirá Epicuro, ¿no? O haz otra cosa, ¿no? Nos dirá otro filósofo. Pero Kant propone algo muy curioso, que dice, bueno, vale, sí, la felicidad es importante, pero es mucho más importante que la felicidad la justicia, el deber, ¿no? Que actuemos como debemos, ¿no? Es decir, yo si veo que una persona pues, inocente está siendo agredida, mi deber es hacer algo, llamar a la policía, socorrerla, hacer lo que me sea posible, ¿no? Actuar, hacer algo. No abogar por mis intereses y seguir caminando o ir a mi bola o ocuparme de lo mío y ya está, y no preocuparme de manera egoísta, ¿no? Hay algo que salta en mí, ¿no? Una campanita, la campanita del deber, digamos, que me dice que debo actuar, debo hacer algo, ¿no? Y eso, para Kant, es más importante que la felicidad individual. A lo mejor mi felicidad individual consistía en ir al restaurante al que estaba yendo y que llegaba tarde, ¿no? Pero dice Kant que no, que para la ética, para la moral, es más importante el cumplimiento del deber. Y luego ya el cumplimiento del deber nos hace merecedores de la felicidad. Bueno, este tercer punto sí que es un poco más, así un poco más complicado quizás para vosotros. Entonces quiero que me preguntéis dudas, ¿vale? Mejor en el tablón principal de Edmodo, pero también podéis escribir en la página de YouTube, ¿vale? Bueno, pues nada más. Que estéis todos bien, cuidaros mucho y hasta el próximo vídeo.